jóvenes. Estamos entonces acá en la cátedra de evaluación psicológica cognitiva. Vamos a hacer una clase donde nos vamos a referir en el contexto de la unidad número 1 del programa a los siguientes aspectos. Vamos a hablar básicamente sobre los fundamentos de psicometría que se encuentran a la base del proceso de evaluación psicológica. Y por otra parte, nos vamos a referir también al informe psicológico. Recordemos que nos encontramos en la unidad número 1 del programa, que tiene que ver con el proceso de evaluación cognitiva y psicodiagnóstico en sus conceptos generales, en los fundamentos básicos que están involucrados en el proceso de evaluación psicológica, y que a raíz de esto hemos revisado una serie de elementos que conducen a configurar el proceso de evaluación psicológica como un proceso complejo que está integrado por una serie de variables. Dentro de eso nos referimos entonces hoy día, en primer lugar, a los fundamentos de psicometría, por una parte, y al informe psicológico. Vamos entonces con lo primero. Eh, a ver, para hablar acerca de los fundamentos de psicometría en la evaluación psicológica, habría que hacer mención al concepto de psicometría en primer lugar, concepto que se refiere al conjunto de métodos, técnicas y teorías que se encuentran implicados en toda medición de variables psicológicas y que de alguna manera estudia las distintas propiedades objetivas, métricas, que le son exigibles a las mediciones en psicología, estableciendo para eso distintas bases para que éstas se realicen de una forma adecuada y válida. Básicamente, el objetivo fundamental de la psicometría es proporcionar una especie de modelo que permita transformar los hechos de la realidad en datos objetivos, con la finalidad de poder asignarles valores numéricos a los sujetos y al desempeño de estos sujetos en las distintas pruebas, que son transformados después a respuestas. Y a partir de eso, nosotros entonces lo que hacemos es asignarle puntuaciones. Pero estas puntuaciones deben tener cierta correspondencia con la realidad. Para asegurarnos de que existe esta correspondencia, entonces nosotros debemos atender a ciertas variables psicométricas. A partir de esto, entonces, lo que vamos a hacer es referirnos básicamente a ciertos elementos o ciertas propiedades de la psicometría aplicables a la evaluación psicológica. El primero de ellos se refiere al concepto de validez. Aparece la definición que ustedes la pueden ver acá, pero para decirlo en términos bastante simples, cuando nosotros hablamos de validez, nos referimos a si un instrumento y hacia los reactivos de este instrumento, hacia este instrumento efectivamente mide lo que declara que va a medir. Es decir, si tiene, en este caso, la capacidad para poder medir los elementos de la realidad psicológica que está declarando que va a medir. En términos un poco más conceptuales, atendiendo a la definición de Martínez, 1996, la validez se entiende en este caso como el estudio de la validez de un instrumento eh, que se refiere en el fondo a si los datos proporcionados por este presentan un nivel de adecuación, significación y utilidad a partir de las inferencias específicas que están haciendo, y por lo tanto pueden entenderse en este caso que las puntuaciones que están asignadas guardan una coherencia y correspondencia con la realidad psicológica que están midiendo. En definitiva, volviendo a lo que habíamos dicho en un inicio, el concepto de validez corresponde a una propiedad psicométrica de una prueba y se refiere a la capacidad que tenga un instrumento para poder medir lo que dice que va a medir. Ahora bien, la validez como variable estadística no es un constructo unitario, sino que en verdad se compone de al menos dos o tres subvariables que de alguna manera alimentan el concepto general.
Una de estas subvariables del concepto de validez corresponde a la validez predictiva y se refiere al nivel de eficacia con el que se puede predecir una variable a partir de las puntuaciones obtenidas por un sujeto en una prueba. Es decir, se refiere al nivel de eficacia en poder predecir si un determinado comportamiento es predecible a partir del desempeño que el sujeto tenga en una prueba determinada. Por ejemplo, eh, una prueba obtenida en por ejemplo, los puntajes obtenidos en una prueba determinada a nivel, por ejemplo, educacional y escolar, ¿son capaces o no de predecir, por ejemplo, el desempeño escolar, el desempeño académico de la persona que nosotros estamos midiendo? Una prueba, por ejemplo, aplicada en el ámbito organizacional laboral, ¿es capaz de predecir, por ejemplo, el desempeño laboral de un sujeto? Es a eso básicamente a donde apunta el concepto de validez predictiva, a la capacidad de poder proyectar en el tiempo un comportamiento a partir del desempeño obtenido por un sujeto. Otro de los componentes del concepto de validez que me parece a mí importante transmitir aquí es el concepto de validez de constructo. El concepto de validez de constructo, leído acá en esta definición, lo vamos a leer textual y después lo vamos a explicar, se refiere a lo siguiente: dice que es la extensión en la cual la prueba dice medir un constructo o rasgo teórico y requiere la acumulación gradual de información de diferentes fuentes, cualquier dato que arroje luz sobre la naturaleza del constructo bajo consideración y de las condiciones que afectan su desarrollo. ¿A qué se refiere esto concretamente? Se refiere a que en psicología las variables que se están midiendo muchas veces no son realidades tangibles. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en por ejemplo, ciencias biológicas básicas, donde en ciencias biológicas básicas, por ejemplo, nosotros estamos midiendo variables que son muy concretas porque son tangibles. A diferencia de eso, en psicología nosotros muchas veces estamos midiendo realidades que no son tangibles y que por lo tanto requieren de un constructo psicológico que las explique. Por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, la personalidad, por ejemplo, el pensamiento hipotético deductivo y así un sinfín de otros conceptos. Entonces, estos conceptos, que son más bien constructos teóricos, para poder ser medidos, necesitan de una u otra manera que se les operacionalice como variables. Es decir, que en términos metodológicos y estadísticos yo sea capaz de decir cómo es que se mide este constructo en específico. Em, Cuando yo he logrado operacionalizar, no de forma teórica, que corresponde a la definición del constructo, sino operacionalizar de manera estadística una variable, le he otorgado a la variable una determinada forma a partir de la cual yo la puedo medir y asignar puntajes, por ejemplo, en una prueba. Entonces, a partir de eso, se entiende acá que existe validez de constructo en una prueba cuando mi operacionalización de la variable, la manera en cómo yo otorgué puntaje, por ejemplo, en una subprueba de un test que mide, por ejemplo, el constructo de inteligencia, mi operacionalización de la variable entonces se acerca a la realidad psicológica de este constructo, cuando existe un alto nivel de coherencia, básicamente, entre mi operacionalización de la variable y el constructo teórico que estoy midiendo. Estos dos elementos, la validez de constructo a la que nos referimos y anteriormente la validez predictiva, son los que de alguna manera tienen mayor importancia, no son los únicos, pero son los que tienen mayor importancia en este momento para poder comprender el concepto de validez y para poder explicar si efectivamente una prueba mide lo que dice que va a medir. Ahora yo creo que conviene señalar de cualquier manera de que ningún instrumento psicológico tiene una validez
perfecta, porque eso implicaría de que nos encontramos frente a una correspondencia